Estamos de regreso con Alejandro Zúñiga y el Paseo de la Fama. De regreso en el Paseo de la Fama. El entrevistador más importante de toda América se llama Ismael Cala. Él forma parte de un programa en prime time, en horario estelar, de televisión internacional a través de CNN en español. Tuve la oportunidad de platicar con él de su vida, de sus experiencias como coach, de sus experiencias como conductor de su programa, también como un gran entrevistador. Vaya, es una entrevista entrañable con el gran Ismael Cala. A continuación, esta plática en exclusiva que además nos habla de su nominación a los premios People en español. A continuación, esta entrevista. Y bueno, te decía que la primera duda que tengo sobre tu carrera es ¿cómo es que un conductor que era muy exitoso en su país, que era muy exitoso en Cuba, cómo es que decides irte a eso que podría llamarse aventura, pero que también es un cambio y que para ti ha sido favorable? Pues mira, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada quien. Yo en Cuba hice una carrera de la que me siento orgulloso porque hice radio y televisión en mi ciudad natal, en Santiago de Cuba, y luego me fui solito a los 25 años y conquisté la capital, La Habana, una migración interna que fue bastante difícil porque no era fácil, e hice una vertiginosa carrera en 3 años, hasta 1998, que se da la oportunidad de que viajo a Canadá. Y por circunstancias de la vida yo nunca pensé visitar Canadá, no conocía a nadie allí, pero dije, siempre he querido explorar el mundo y esta es la oportunidad, la primera que tengo en 28 años. Y realmente siempre pues pensé en eso, en conquistar el mundo, en salir de mi isla y poder ver qué existía más allá de ese océano, de ese mar Caribe que nos bañaba. Entonces, mira, yo digo que tiene mucho que ver con la personalidad, de encontrar una libertad individual plena, que sí no la tenía en Cuba realmente, y no solo se limitaba a la política, se limitaba a ideologías religiosas. O sea, es un país donde realmente yo sentía que mi personalidad estaba ahogada en todo lo que se imponía por el Estado, que repercutía en toda nuestra vida personal. Entonces, bueno, pues tomé esa decisión. No es una decisión para todo el mundo, porque el proceso de dejar tu tierra y exponerte a lo desconocido, pues mira, es una gran aventura. Por suerte yo la he vivido con mucha pasión y con muchos sacrificios y determinado a hacer lo que fuese necesario en los momentos en que no eran cámaras ni micrófonos lo que la vida me ponía adelante. Claro, es ahorita lo comentabas, es complicado la vida de un comunicador, de un periodista en Cuba. Pues sí, yo tuve la suerte de hacer todo tipo de programas, entonces me fue muy bien porque hice programas de música, hice programas culturales, hice unos programas también de concursos, hice programas informativos. Yo no les llamo periodísticos porque en realidad era muy difícil ejercer el periodismo en Cuba y lo sigue siendo porque todos los medios responden a la misma política editorial del único partido político que hay, que es el partido del Estado, el Partido Comunista. Entonces, en esas circunstancias yo no considero que realmente se hace periodismo en Cuba. Se hace información, se informa lo que se estima que es lo que la gente debe consumir, y es por eso que yo no estudié periodismo en Cuba, estudié periodismo en Canadá, en Toronto, cuando entendía que tenía mucho más sentido emplear varios años de mi vida estudiando periodismo. Y bueno, lo que regularmente se dice, Israel, es que pasan de Cuba a Miami, ¿no? Pero tú te fuiste a Canadá, ¿y qué tal fue esta experiencia de vida y también de cuestión personal? Claro, no, y además te digo sinceramente, yo me siento orgullosamente ciudadano canadiense. He querido no perder esa ciudadanía, a pesar de que ya tengo la estadounidense también, porque resido y vivo en Estados Unidos desde el 2003, pero yo viví casi 6 años en Toronto, en Canadá. Es un país al que le agradezco muchísimo, y no fuera igual mi vida hoy sin esos 6 años prácticamente vividos en Canadá, donde yo tuve la oportunidad de reformar mi manera de ver el mundo, de volver a la universidad, de estudiar periodismo, de estudiar producción de televisión en un college, de hacer amigos, de conocer gente de todas partes del mundo que viven en las comunidades multiculturales que hay y que coexisten en Toronto, que es como Nueva York prácticamente también en ese sentido. Entonces yo te digo sinceramente, el hecho de pasar por Canadá ha definido el Ismael de hoy. No fuera el mismo Ismael el que hubiera salido de Cuba directamente a Miami. Te lo digo sinceramente, yo creo que los lugares
nos marcan y las vivencias que vivimos en esos lugares con esas culturas definen la manera en que vamos creciendo. Claro, a veces dicen los especialistas que el replantearse en alguna parte donde a lo mejor no estás en tu zona de confort, es un país completamente distinto al tuyo, es un clima completamente distinto al tuyo, eso ayuda porque por ahí dicen crisis es crecer, y yo creo que cuando sales de tu zona de confort creces mucho más, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo tengo ese dicho que aprendí de John Maxwell, uno de mis mentores en estos temas de crecimiento personal y liderazgo, que John Maxwell dice: lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Y es cierto, cuando uno está en una zona de comodidad y la acepta como buena, pues ya ahí se queda, y entonces es mucho el trabajo que tiene que hacer contra esa resistencia natural que tenemos los seres humanos de querer salir de lo cómodo para buscar lo incierto, que al final es el crecimiento, porque puede ser definitivamente mejor. La impermanencia es una constante en nuestras vidas, pero cuando se es comunicador, cuando se es conductor de radio o televisión, la impermanencia es para siempre, porque es un medio en el que a veces estás, a veces no estás, un programa termina y no pasa absolutamente nada, pero en la vida del comunicador sí. Claro que sí. Fíjate que México, en este caso, para mí fue una experiencia de ese tipo, porque yo me fui a México en el 2008 con Televisa, hice un programa que se llamó Qué tarde tan padre, estuvo al aire 2 meses nada más, en medio de la crisis financiera del 2008, y yo en ese momento lo tomé como un fracaso, porque dije, wow, yo he querido venir a México por tanto tiempo, conquistar ese mercado tan grande, me encanta la cultura mexicana, y que este programa haya terminado a los 2 meses, pero fue una gran enseñanza, aprendí mucho de esa experiencia. Hoy me doy cuenta que no fue un fracaso, que al contrario fue una de las grandes lecciones profesionales de mi vida. Me enseñó a aprender un poco más sobre mis límites, sobre el diapasón que yo tengo como comunicador, qué hacer, qué no hacer, hasta dónde llegar, cómo sentirme identificado con quien soy y con el mensaje que puedo transmitir. Entonces, cuando lo miro ahora hacia atrás, digo, gracias a esa oportunidad en Televisa, yo reconsideré mi carrera, de ahí regresé a Atlanta por 2 años. Estando en Atlanta apareció la oportunidad de hacer Cala, el programa de entrevistas, y volver a Miami en una etapa totalmente diferente a la que yo había dejado en el 2008 cuando me fui a México. Entonces llevamos casi 3 años haciendo Cala en CNN en español, con un éxito que sí bien creo que lo anticipábamos, pero ha superado nuestras expectativas. Claro, de los lugares donde has vivido, en Cuba, Toronto, Miami, Atlanta, México, ¿de cuál ha sido donde te has sentido mucho más pleno? Pues mira, cada lugar ha aportado algo diferente, y yo sin dudas en Cuba, a pesar de las carencias y a pesar de las razones que me hicieron salir del país, es mi tierra, y sentí una plenitud difícil de igualar en estos otros lugares donde he tenido la oportunidad de vivir, con muchos más, digamos, recursos en lo material, pero que no es la tierra donde nací. Entonces, hay comparaciones que son totalmente injustas, y esta es una de ellas. Sin embargo, te digo, en Toronto, en la etapa que me tocó vivir, que fue la etapa de recomienzos, me sentí pleno y me sentí dispuesto a trabajar, como lo hice, de mesero en un restaurante dominicano por casi 6 meses, y luego de ahí me mudé a un restaurante italiano por otros 6 meses, y de ahí estuve trabajando en un dinner theater, animando un show cubano por 1 año, mientras la gente cenaba. Entonces tuve todo tipo de trabajos que a lo mejor también eran de una manera u otra comunicando, pero que no eran mi industria fuerte, y fui muy pleno con eso que me sucedió en Toronto, como también lo soy en este momento. Pero como tú lo decías, un comunicador siempre tiene que estar en constante evolución. Nunca pienso que llegué a donde llegué y que ese es el punto final, sino que lo tomo como escalones o peldaños para ese proceso de seguir creciendo en la vida y seguir transitando. ¿En qué momento empezaste también en el camino del crecimiento? Ya habías empezado en el camino del crecimiento profesional, pero el espiritual, ¿en qué momento? ¿En qué momento Ismael dice, quiero crecer en este apartado también? Bueno, yo fui forzado a hacerlo desde muy joven, porque en mi familia hay un tema de enfermedades mentales, suicidios. Entonces, cuando ya a los 14, 15 años me di cuenta que ese era el espejo donde yo me estaba viendo reflejado, no me quedó otra alternativa que hacerme cargo y ser responsable de esa herencia que yo no quería realmente heredar.
en cuanto a esa genética espiritual un poco enmarañada que tiene mi familia. Entonces, a partir de ahí tuve que empezar a crecer espiritualmente. Sin embargo, no tenía muchos recursos. Me metía, recuerdo, en las bibliotecas de la universidad a leer los libros de psicología y psiquiatría que podía tener a mi acceso y entender un poco cómo funcionaba todo esto en la mente humana. Cuando salí de Cuba, en Toronto, sí ya se me abrió el diapasón, tenía muchos más libros de autoayuda, de superación personal, crecimiento, liderazgo, que empecé a devorar con mucha sed y que sí me ayudó en estos últimos 13 años, 15 años de mi vida a encontrar un aprendizaje inmenso. Y es por eso que nace este interés mío de escribir el libro El Poder de Escuchar, que pronto llega a México, gracias a Dios, y que también se ha convertido en la plataforma de los eventos en vivo que tengo, las conferencias, seminarios de liderazgo y crecimiento personal. Acabas de mencionar algo bien importante que creo que el auditorio que estará escuchando la entrevista se va a sentir identificado. En ocasiones la gente trae acarreando un historial familiar muy complicado, y le echan la culpa y siguen con ese mismo patrón y le echan la culpa a la familia, pero en realidad uno cuando tiene la mayoría de edad, tiene la posibilidad de mejorar las cosas y de cambiar un poco los patrones que se han repetido, ¿no? Regreso con esa respuesta y más de la entrevista exclusiva con Ismael Cala, el mejor entrevistador de América Latina. Regresamos.